Buenos días, señores doctorandos, ciudadano general Damián Adolfo Nieto Carrillo, profesor de la materia. En el día de hoy nos corresponde a la ciudadana abogado Andreina Chávez Carrillo y a mi persona, doctorante Félix Guillén Rivas, realizar una exposición sobre lo que es la ética y la moral de nuestro libertador Simón Bolívar. Como ya hemos sabido, en semanas anteriores ya un grupo de doctorantes han hablado sobre lo que es la ética y la moral. Pero de manera sucinta abarcaré lo que es la ética y la moral para luego adentrarnos a lo que nos compete y nos interesa, como lo que es la ética y la moral del libertador Simón Bolívar. Al hablar de ética y moral en el contexto filosófico, podemos decir que el término ética es de origen griego, clásico, y significa costumbre moral. El término ethos, de que viene el sustantivo castellano ética, lo emplea el gran filósofo griego Aristóteles y es el primero que escribió tratados sistemáticos de ética, tanto para designar la moral como la ética. Asimismo, manifiesta que moral proviene del latín moralis, acepción que destaca una regulación interior de lo relativo al entendimiento y conciencia del ser humano. Podemos mencionar también al sabio Platón, que manifiesta que la política tiene el mismo objeto que la moral, o sea, alcanzar la virtud. Y si hablamos de virtudes, mencionamos lo que es la templanza, la prudencia, la fortaleza, la justicia. Todas estas virtudes adornaron a nuestro gran padre de la patria para lograr su cometido y alcanzar la emancipación de la América Meridional. Hablando de ética en el contexto generalizado, la ética es un conjunto de conocimientos derivados de la investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentadas científicas y teóricamente en una reflexión sobre la moral. La moral es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana y todos los ciudadanos la utilizan continuamente. Estas normas guían a cada individuo orientándolo a sus acciones y sus juicios sobre lo que es moral a lo que es amoral, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto o lo que es incorrecto. Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta de la persona, determinando su carácter, su altruismo, sus virtudes y la manera de enseñarlo a actuar y comportarse dentro de la sociedad. Ya adentrándonos a lo que es el conocimiento de Bolívar sobre la ética y la moral, nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo y dónde el libertador obtuvo su vasto conocimiento sobre la ética y la moral, plasmados en sus documentos que hoy más que nunca tienen vigencia? Bolívar tuvo una gran ilustración y formación cultural, así como intelectual, de parte de grandes maestros. Podemos mencionar como uno de esos grandes maestros Andrés Bello, Simón Rodríguez, el Barón de Humboldt. Asimismo, se ilustró con grandes pensadores de la época, como Locke, que manifiesta que el estado de naturaleza tiene una ley de naturaleza que lo gobierna y esa es la razón. Y la razón enseña que ninguno debe dañar a otro en lo que atañe a su vida, su libertad y sus posesiones. Asimismo, podemos mencionar a Rousseau en su obra El contrato social. Da un concepto de Estado en su pensamiento político y manifiesta que el Estado es una sociedad estructurada por leyes que han sido creadas por todos los miembros y a los cuales se encuentran todos sometidos por el bien común. También, como uno de sus grandes ilustradores, está Montesquieu,
Escribe sobre la teoría de la separación de los poderes del Estado, tanto el legislativo, el ejecutivo y judicial. Pudo ilustrarse con todos estos pensadores para tener una base ética y moral. También podemos nombrar un episodio en la vida de Bolívar remontándose al año 1804, cuando Bolívar viaja a París, después de la fatídica muerte de su amada esposa, María Teresa del Toro, y se reúne con su gran maestro, Simón Rodríguez, hombre de cabeza caliente, hombre luchador y de ideas grandes que enseñaron mucho a nuestro gran padre de la patria, y lo ayuda a salir de tan profundo dolor, combinándolo a seguir con los estudios de esos grandes pensadores y a la lectura. Asimismo, le hace una invitación para iniciarlo a la logia masónica denominada San Alejandro de Escocia. Allí Bolívar recibe y realiza varias tenidas y talleres, y de ahí recibe grandes luces, lo que es el conocimiento de los valores, de los derechos humanos, de los hombres libres y de buenas costumbres, de el altruismo. Todo eso inciden en el Libertador para que de alguna manera realizara todos esos cometidos que él tenía en mente. Luchar por la emancipación de Hispanoamérica, libertar a su patria. Todo eso lo adornó, todo eso fue un cúmulo de conocimientos que incidieron en la vida de Bolívar para un futuro. Asimismo, Bolívar fue un gran creador de documentos que hoy podemos considerarlos como documentos éticos, documentos morales. En primer lugar, podemos mencionar la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. En esa carta ya había expuesto la idea de unir toda Sudamérica, de Chile hasta México. Allí Bolívar, en esa carta, se ve la influencia de la ilustración de sus grandes pensadores. Incluye conceptos de Montesquieu cuando habla del despotismo oriental para definir al imperio español. Bolívar tenía en Montesquieu a su autor favorito de una manera tomar todos esos consejos. Por ejemplo, El espíritu de las leyes era una obra en la que recurría siempre como ayuda bibliográfica a la hora de definir posturas y disertaciones sobre el futuro y el presente de los pueblos coloniales sudamericanos. La Carta de Jamaica es sin duda uno de los primeros documentos en los cuales se analiza las causas de la independencia hispanoamericana. Allí Bolívar hace un análisis tanto político como económico. En la parte política voy a leerle lo fundamental y lo más importante que para ese entonces Bolívar destacaba sobre cuáles eran las causas políticas que se vivían en ese momento cuando lo plasmó en la Carta de Jamaica. Los hispanoamericanos estaban privados de derechos políticos, estábamos abstraídos y ausentes del universo en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración de los estados. Además éramos virreyes, ni gobernadores, ni por causas muy extraordinarias, arzobispos y obispos pocas veces, diplomáticos nunca, militares solo en calidad de subalternos, nobles sin privilegios reales. No éramos, en fin, ni magistrados, ni financistas y casi ni aún comerciantes. Todo en contravención directa de nuestras instituciones. Asimismo, plasmó las dificultades económicas y los intereses de la corona y España a razón de un monopolio comercial, las prohibiciones y restricciones económicas que impedían el desarrollo de las colonias. Todo eso estaba
de una manera sucinta en esa carta, donde él plasmaba de una manera ética y moral todo lo que realmente afectaba a lo que era la América hispana. El Libertador emite las siguientes opiniones. Los americanos en el sistema español no ocupan otro lugar en la sociedad que el de siervos propios para el trabajo, y cuando más es de simples consumidores, y aún esta parte coartada con restricciones chocantes. Tales son las prohibiciones de cultivo de frutos de Europa, el estanco de las producciones que el rey monopoliza, el impedimento de la fábrica que la misma península no posee, los privilegios exclusivos de comercio hasta de los objetos de primera necesidad, las trabas entre provincias y provincias americanas para que no se traten y entiendan ni negocien ninguna de ellas. Ahí se ve claramente la situación que le preocupaba a Bolívar. Y en ese documento plasma todas esas preocupaciones. Asimismo, podemos mencionar lo que se realizó en el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819. Allí, en este sentido, Bolívar le da tanta importancia a la moral que en su magistral discurso, aún para ese momento histórico, cuando la República de Venezuela no estaba liberada y seguía bajo el yugo español y teniendo grandes necesidades, sobre todo materiales, y para lograrla, sin embargo, exclama que la moral y las luces y no otros bienes materiales o espirituales eran las primeras necesidades de la persona. Señaló parte de este discurso y de esa manera podemos analizar y ver que en ese discurso está plasmado lo que es la ética y la moral de lo que realmente nuestro gran padre de la patria quiso para nuestro país. En ese mismo discurso, Bolívar propone la creación del poder moral. El poder moral constituido con una cámara de moral y una cámara de educación. No tuvo su fruto por tantos impedimentos que se le presentaron y serán más adelante en la exposición explicados. Y de esta manera le doy finalización a lo que es la moral y la ética del Libertador. Y podemos observar cómo Bolívar estaba consciente de que un pueblo ignorante es un instrumento fácil de destrucción, por lo que valió la pena luchar para enmendar a los ciudadanos a que solo con la educación y con las luces era la manera de salir del yugo de la cual estaba nuestro país sumergido en el momento de la lucha que realizó nuestro gran padre de la patria, Simón Bolívar. Para finalizar, permítame explicarle dónde se fundamenta la República Bolivariana de Venezuela y leerle el artículo número 1 de nuestra Carta Magna de la República Bolivariana de Venezuela, que establece: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Muchas gracias por su atención.